Empezamos entonces con la grabación. ¿Cómo están, jóvenes? A ver, aquí también voy a ponerle ya lo de la grabación. Ya. Empezamos entonces. ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo aquí para La Voz Perú. Ya, son, ¿quieres saber? Hoy estamos miércoles 17 de 2022. Ya esto no es grabado. Ya mi equipo de producciones, Guillermo y Puchito Producciones, ya solucionaron el tema del audio. Vamos entonces a compartir la diapositiva, ¿ya? Vamos allá a compartir las diapositivas. A ver, para que podamos trabajar mucho mejor. Ustedes me dicen cuando ya se puede ver la diapositiva. Uy, ahí no era. Hice mal el clic, Sí, creo. profe. Sí, allá. Uy, sí te escucho. Y ahora sí. Sí. Ya, sí te escucho bien, Sí se Sofía. ve, profe. Ya está. Creí que había manipulado mal. Ya, a ver. Ya está. Mi nombre es Alexander Villalobos. Vamos a revisar el curso de literatura y vamos a revisar lo que es clasicismo griego, ¿ya? Vamos a revisar lo que es clasicismo griego. Nuestro invitado hoy va a ser Homero. Dice así, eh, la literatura griega va a tener ciertas características relevantes. Por ejemplo, la literatura griega de la antigüedad, aquí tengo el chat abierto para poder leerlos. La literatura griega de la antigüedad ha ejercido una extraordinaria influencia en la literatura de Occidente y esta literatura tiene un carácter formativo porque ha servido de un modelo, de un paradigma para el resto de literaturas. La literatura griega antigua es la única literatura europea cuyas formas se han originado en sus propias instituciones sociales, en sus propias instituciones culturales. A esto se le llama literatura primigenia, una literatura prístina, una literatura original, ¿sí? Y luego la literatura latina y a través de ella la literatura de Occidente no son más que literaturas que han derivado de la literatura griega. Profesor, ¿y qué géneros se utilizaron para poder difundir las ideas? Por ejemplo, la épica, por ejemplo, la lírica, la dramática, la prosa histórica, la prosa filosófica, la prosa retórica. Debido a su calidad formal y a su alto contenido problemático acerca de temas fundamentales de la existencia humana individual y además social, se han convertido en verdaderos modelos que han sido imitados, que han sido combatidos, que han sido retomados o que han sido refundidos, pero siempre tomando como referencia a la literatura griega. Dentro de toda esta producción hay dos libros que nos interesan. Uno se llama Ilíada y la otra se llama Odisea. Y estos libros se han atribuido a un solo poeta llamado Homero. Homero. Hay dos teorías sobre Homero. Algunos consideran que Homero existió y otros que Homero no existió. Tomando la teoría de que Homero existió, que fue un Aeda, que fue un poeta griego, él compuso las obras, estas epopeyas las compuso para oyentes, no las compuso para lectores. En esa época existía la escritura, pero la escritura era reservada para la nobleza. Homero, que de haber existido era un mendigo, claro, Homero de haber existido era un mendigo, declamaba fragmentos de Ilíada y Odisea para ganarse la vida y luego pedía una colaboración. Y luego te pedía una colaboración. Y esa fue pregunta de admisión, por ejemplo, de San Marcos y Villarreal. Los poemas homéricos o las obras Ilíada y Odisea han sido compuestas para oyentes, no para lectores. Una poesía difundida de manera oral. ¿Cuál era el objetivo de las epopeyas homéricas? Elogiar una edad heroica correspondiente a las proezas bélicas, a las hazañas de héroes ya desaparecidos y conservados en la memoria de la gente. Como dice aquí, en la Grecia antigua,
Los poetas orales como Homero invocaban a las musas el sagrado ritual de la recitación. El sagrado ritual, por ejemplo, de la recitación. Homero fue un poeta que perteneció a la época de formación de la literatura griega. También se le llama periodo jónico, periodo preático, ¿ya? O periodo arcaico. Homero, de haber vivido, aproximadamente vivió en el siglo VIII, es decir, 400 años después de la guerra de Troya. La guerra de Troya existió en la vida real, ¿ah? Y Homero vivió 400 años después, por eso por ahí el cuestionamiento, que si era un poeta ciego, ¿cómo pudo componer esta obra si él no vivió lo que se dio en esa guerra y tampoco veía, ¿no? Una gran imaginación del maestro. En una época, como bien lo decía Camila, en que la poesía se transmitía de manera oral. Tanto las obras Iliada y Odisea fueron compuestas recogiendo los relatos que antiguos poetas, Aedos y Raxodas, recitaban para toda Grecia, celebrando la época heroica en la gran guerra de Troya y otros mitos. También tenemos aquí las epopeyas como Iliada y Odisea, que tienen como fondo común la guerra de Troya, personajes que pertenecen al mundo aristocrático y señorial y que tienen además su ideal en el pasado. Estas epopeyas homéricas, es decir, Iliada y Odisea, nos dan un cuadro ideal, ¿no? Pero fiel de cómo fue la vida en Grecia. A los dioses les gusta intervenir en la vida de los hombres, porque estos determinan el curso de la existencia. El hombre es prisionero de su destino y éste se encuentra sometido a la voluntad de los dioses. A esto se llama la fatalidad, el destino, el determinismo. Y la universidad nos pide una primera obra conocida como Iliada. A ver, vamos entonces, vamos primero a hacer una retroalimentación, ¿ya? Primero vamos a hacer una retroalimentación. Aquí tenemos, ustedes me dicen cuando alcanzan a ver la plataforma de video, ¿sí se ve? Sí, Y se ve, vamos a profe. Sí, buscar. profe. Muy bien, Sí, profe. excelente. Vamos a buscar nuestro tema. A ver, ¿qué tema estamos viendo ahorita? Acá va a estar todas las obritas que vamos a ver a lo largo del ciclo, por eso no puede faltar en ninguna clase. No puede faltar a ninguna clase. Mira, acá está todo lo que vamos a complementar, porque en realidad las diapositivas que elaboramos son para ti. Estamos viendo el clasicismo griego, entonces lo único que hacemos es buscar clasicismo griego. Acá está. Vamos a hacer la prueba de sonido. Esperemos ahí unos segundos. Vamos a esperar unos segunditos. Uy, ¿qué es eso? Publicidad. Ah, pero no se alcanza a escuchar, ¿no? Mm. Sí ven, pero no escuchan, ¿verdad? ¿O sí escuchan? No, profe, no se escucha. Mm. Ya. Ah, claro, porque está desde como acá no. A ver, a ver. Claro, como el audio no lo está compartiendo, no solamente el micro, ya. Pero este, igual lo que vamos a hacer para no quedarnos con las ganas ¿les parece si les comparto el enlace? Les comparto el enlace y ustedes lo van a ver aquí. A ver, ahí les mando el enlace.
O de repente Miss Brenda lo puede reproducir, no sé. O si no, se los dejo ahí y yo sigo explicando la parte de las diapositivas, que en realidad es lo relevante. A ver, ustedes me dicen. Podría compartirlo yo, profesor, si gusta. Sí, Claro. ahí puse en el, Ya, a ver, un sí, segundito. él lo puede compartir. Como estoy usando solamente el micro de la otra máquina, no me permite seguramente mostrar el audio. Es breve, es 4 o 5 minutitos y seguimos luego con las diapositivas. Ah, yo tengo que dejar de compartir. Ya, a ver, yo voy a dejar de compartir. Sí, a ver, ahí lo voy a compartir. Este sonido. Hola amigos de YouTube, hoy veremos las ¿Sí características se y... escucha? Sí, yo sí escucho. Sí, Miss. Ya, listo, listo. Sí, Ahí lo Miss. dejo correr entonces. Hola amigos de YouTube, hoy veremos las características y periodos de la literatura clásica griega. Aunque no es la única literatura de antes del siglo V, la literatura clásica griega es considerada por el canon como la más importante de la época. La definiremos como la primera corriente de la literatura universal, la cual se desarrolló en Occidente, en Grecia y Roma, durante la Edad Antigua. Tiene las siguientes características. Las obras se inspiran en mitos, sus historias giran alrededor del siglo troyano o ciclo tebano. El destino es inevitable en sus historias. Destaca Edipo, quien es destinado a matar a su padre, y con todos los giros de la trama, esto llega a suceder inevitablemente. La búsqueda de la belleza mediante la armonía entre forma y fondo. El estilo está determinado por el tema. Por ejemplo, la epopeya requiere un lenguaje elevado, la tragedia un lenguaje solemne y la comedia un lenguaje coloquial. La literatura griega clásica tiene también un fin didáctico, ya que posee un afán de inculcar valores. Es racional, los dioses y personajes no se mueven casualmente ni de milagro, sino a causa de motivos o razones. Todo está sistematizado. Esta literatura es también antropomórfica, ya que sus personajes tienen cualidades humanas. Incluso los dioses tienen estas características, ya que se alimentan, beben e incluso tienen un mundo psicológico, tal como los humanos. El clasicismo griego se puede dividir en 4 periodos o etapas: la etapa jónica o arcaica, la etapa ática o clásica, la etapa alejandrina y la etapa latina. La literatura del periodo arcaico se caracterizó porque sus textos eran orales y en verso. Sus poemas se entonaban a los dioses. Resaltan de esta época la Ilíada y la Odisea, obras atribuidas a Homero, de quien se duda su existencia. A la discusión de si ambas obras fueron escritas por Homero se le denomina la cuestión homérica. Destaca también en esta etapa Hesíodo con los trabajos y los días y Teogonía. Además, en el género lírico encontramos a Píndaro y Safo de Lesbos, término del cual, por cierto, proviene la palabra lesbianismo. En la etapa ática o clásica se producen las guerras médicas entre Grecia y Persia. Los griegos ganan y consolidan su hegemonía o poderío en Occidente. De este periodo destaca la tragedia con Esquilo, Sófocles y Eurípides, y en la comedia Aristófanes. La obra que más conocemos de esta etapa es Edipo Rey de Sófocles. La etapa alejandrina o helenística es marcada por la muerte de Alejandro Magno y el suicidio de Cleopatra y su amante Marco Antonio. Esta etapa se caracteriza por el declive de la Grecia clásica y el ascenso del poder romano. Sobresalen Menandro y Teócrito. En la etapa latina, palabra que alude a Roma, pese a que la hegemonía o el poder de Occidente lo tiene justamente Roma, que conquistó a Grecia, la cultura dominante sigue siendo de Grecia. En esta etapa resalta el nombre de Virgilio, quien escribe la obra épica La Eneida por encargo del emperador Augusto, con el fin de que Roma tenga su propio ciclo troyano o su propia literatura y cultura. En la lírica se distingue a Horacio y Ovidio. La literatura griega de la antigüedad es importante porque ha influido de manera determinante en la literatura occidental y universal. Gracias por ver este video, puedes compartir el conocimiento y... A ver, ¿listo, profesor? Muy bien, ¿ahí me escuchan? Sí, se le Sí, escucha, se le profe. escucha. Muy bien.
Voy a continuar entonces con la explicación, ¿ya? Y luego a ver si podemos trabajar otro videito. Vamos a continuar. De las obras que compuso Homero entre Iliada, Odisea, la Tebaida, el Margites, la Batracomiomaquia, los signos, nos piden, por ejemplo, la obra Iliada. Esta es una imagen de la película Troya. Y justo, no sé si llegaron a ver la película, y justo quería hacer un comentario, ¿no? Lo que nos va a venir en un examen de admisión son las obras literarias, lo que ves ahí detrás en nuestra biblioteca. Las obras literarias. En un examen de admisión no nos va a venir las películas, ya, por si acaso. Podemos ver las películas para entretenernos, pero no para responder una preguntita de examen de admisión porque están completamente cambiadas, alteradas, tergiversadas, ¿ya? No vayamos a, no vayamos a leer, no vayamos a contestar una preguntita por haber visto una película. Las películas no reemplazan las obras literarias. Solamente ese comentario. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea pertenecen al género épico, pero hablemos de la Ilíada. Pertenece al género épico. ¿Qué significa que pertenezca al género épico? Significa que es una obra que narra hazañas. Significa que es una obra que narra hazañas. Su especie es la epopeya heroica. Significa que las hazañas son de un héroe de la edad antigua, en este caso de Aquiles. La obra fue dividida en 24 cantos o rapsodias. ¿Por qué 24? Porque fue el número de letras del alfabeto griego. Ahí está. El tipo de verso, el hexámetro, un verso antiguo. Las figuras literarias más relevantes, el epíteto, el símil. El narrador, un narrador tradicional, además estamos en el siglo 8 antes de Cristo. Un narrador omnisciente, el que lo ve y lo sabe todo. Claro, Hollywood no es una fuente de información ahí. La narración es lineal, es decir, que la Ilíada nos cuenta en la historia respetando un orden lógico y cronológico del tiempo. Profesor, ¿y cuál es el tema principal de las obras Ilíada y Odisea? O en este caso Ilíada, perdón. La cólera y venganza del semidios Aquiles y las funestas consecuencias para el ejército griego, o también conocido como aqueo. Pregunta de admisión fue, ¿no? ¿Por qué se produjo la cólera de Aquiles? Porque su compatriota Agamenón le arrebata a su cautiva Briseida. ¿Por qué se produce la venganza de Aquiles? Porque Héctor había matado a Patroclo y Aquiles en venganza busca a Héctor y lo mata. Porque Héctor había matado a la mejor amigo de Aquiles llamado Patroclo y Aquiles busca a Héctor en venganza y lo mata. Las tres han sido preguntas de examen de admisión. Profesor, si yo leo la obra, ¿qué otros temas voy a encontrar? Por ejemplo, algunos de los temas, hay mucho más. La guerra y sus consecuencias nefastas para los pueblos, la mortalidad del hombre, el instrumento de los dioses, el amor a la patria, por ejemplo, ¿no? Te presento el ejército griego, o también llamado aqueo, Agamenón, el rey de Argos y Micenas, conocido como el de ojos de perro, el rey del ejército griego así decidido por Zeus. Menelao, hermano de Agamenón, el de los cabellos rubios, el rey de Esparta, aquel que tuvo como esposa Helena, que ahora ha sido entre comillas raptada por el príncipe Paris troyano. Helena, la mujer más hermosa de la Grecia antigua, la hija del cisne, la de hermosa cabellera. Aquiles, el más valiente del ejército griego. Sin embargo, no es el rey del ejército griego, no es el jefe. El jefe del ejército es Agamenón. Aquiles, conocido como el de los pies ligeros, ese era su epíteto, que tiene un poderosísimo ejército conocido como los mirmidones, sanguinarios, nacidos para matar. Pero así como Aquiles era el más valiente, tenía un punto débil en el cuerpo y este era el talón. El punto débil de Aquiles era el talón. El punto débil de Aquiles era el talón. Curiosamente el talón. Donde su madre lo había sumergido en el infierno, en una laguna llamada Estigia, y donde al tomarlo del talón comete el error que por esta parte no fue bañado por esas aguas milagrosas. Por eso que Aquiles va a morir de un flechazo que le disparan en el talón. Patroclo, su mejor amigo de Aquiles, su confidente, ¿ya?
su confidente. Así como tenía su talón de Aquiles, también su corazoncito era Patroclo. Era su Beto Ortiz, su Ricardo Morán, su Diego Berti, era su Diego Berti, ahí está. Su Brunito Pinasco, su Ricky Martin, ahí está, Aquiles. Por eso que cuando Héctor mata a Patroclo, Aquiles deja de lado la enemistad que tiene contra Agamenón y decide volver a la guerra con su bebito Fiu Fiu, muy bien, era su bebito Fiu Fiu. Era su pionono de... Ya, déjalo ahí. Ricardo, tú me haces decir unas cosas, ya. Aquiles, entonces, ya te quedó claro quién era Patroclo respecto a Aquiles, ¿ya? Por eso por eso produce la venganza en él, ¿no? De buscar a Héctor y matarlo. Odiseo es el astuto, el ingenioso, el rey de Ítaca, aquel que tiene como esposa a Penélope y a su hijo Telémaco. Tenemos a Ajax Telamón, a Diomedes, al viejo Néstor. Todo ejército tenía su adivino. El adivino de los griegos se llamaba Calcas, adivino de males. Pero hemos visto en las diapositivas a ver un momentito. A ver, voy a volver. No se preocupen, voy a volver. No, que yo siempre me gusta darle en la copita. Ya está. Ahora sí ya le di en la copita. Allá. Habíamos visto en las diapositivas que a los dioses también les gustaba participar de la guerra de los mortales y les gustaba parcializarse con uno u otro bando, excepto Zeus, que a veces favorecía a los griegos y otras veces a los troyanos. Y esto también ha sido pregunta de admisión de la Universidad San Marcos, Callao, Villarreal, la Cantuta. Hera, la esposa de Zeus, la diosa del matrimonio, apoyaba a los griegos. Atenea, la diosa de la sabiduría, la de los ojos de lechuza, apoyaba a los griegos. Tetis, la diosa del mar, la madre de Aquiles, apoyaba a los griegos. Poseidón, el dios de los mares, el que sacude el mundo. Hefaistos o Vulcano, el herrero de los dioses, el dios de la metalurgia, del fuego, el que le hacía las armaduras al ejército. Hermes, el mensajero de los dioses, apoyaba a los griegos. Pero los troyanos no se quedaban atrás. Los troyanos también fueron conocidos como los teucros. Tenemos a Príamo, por ejemplo, el rey del ejército griego y hasta anciano. Junto a su esposa Hécuba han llegado a tener 51 hijos varones. 51 hijos varones, sin contar a las mujercitas. 51 hijos varones sin contar a las mujercitas. Allá, fecundo significa que produce. Fecundo viene de fecundidad, fertilidad. Constantemente está creando. Ardid significa engaño. Él era muy inteligente, ¿no? Era muy inteligente. Ardid significa engaño. Fecundo en ardientes, no creo que, yo creo que dice, Manuel, yo creo que dice fecundo en ardides, seguro. Ardides, ardid. ¿Ya? A ver, lo voy a escribir. ¿No? Así, mira. La palabra es ardid, lo voy a escribir. Ya voy a dejar ahorita mi micrófono de yo soy un ratito. Ahí está. Fecundo en ardides. Ardides significa engaño. Fecundo en ardides. Ya está. Era muy ingenioso, ¿no? Era un creador de muchas astucias. Los troyanos, también llamados teucros, tenían como rey al viejo Príamo, que junto con Hécuba habían llegado a tener 51 hijos varones, siendo el más valiente de esos hijos Héctor, el del tremolante casco, el domador de caballos. Tenía a su sacrificada esposa llamada Andrómaca. También tenía el más cobarde de esos hijos, fue el príncipe Paris. El más cobarde de esos hijos fue el príncipe Paris, quien raptó a Helena y ahora no quiere pelear. Una de las hijas de Príamo, es decir, hermana de Héctor y de Paris, Casandra, a quien el dios Apolo le había dado el don de la profecía, de poder ver el futuro. Cuando Casandra se hace señorita, se hace mujer, Apolo quiso estar con ella, pero Casandra rechaza al dios Apolo, el dios más hermoso del Olimpo.
Y Apolo, que ya no le puede quitar el don, decide vengarse y maldice a Casandra, que todo lo que ella prediga nadie le crea. Por ejemplo, Casandra predice que la guerra duraría 10 años, no le creen. Casandra le sugiere a su padre Príamo quemar el enorme caballo de madera, su padre no le cree, considera que está loca. Casandra le predice al rey Agamenón que su esposa Clitemnestra lo va a matar, tampoco le cree. Casandra predice su propia muerte, ni ella misma se cree. Ya Casandra está rayadita ya. Todo por la maldición del dios Apolo. Eneas es el primo hermano de Héctor y de Paris. Es el único príncipe sobreviviente de la masacre troyana, el único que logró escapar. Su madre Afrodita o Venus lo salva, ¿no? Le indica el camino del escape. Tenemos a Deifobo, Euforbo, Sarpedón, que son otros troyanos, y así como los griegos tuvieron a Calcas, los troyanos tuvieron Heleno, el adivino de los troyanos. Pero también hubo dioses que favorecieron a los troyanos durante la guerra. El dios Apolo, el dios de la profecía, el dios más hermoso, el dios de la juventud, el dios Ares, el dios de la guerra, el belicoso, el violento, la diosa Afrodita, la diosa más hermosa del Olimpo. Así como Apolo es el dios más hermoso, masculino, Afrodita es la diosa más hermosa, la diosa del amor y la belleza, de la sensualidad, del erotismo. Artemisa, la diosa de la naturaleza, la diosa de la casa. A ver, vamos a ver si Miss Brenda nos puede apoyar con otro videíto. De repente no han tenido la oportunidad de leer la obra. Yo les narraría la obra, pero obviamente el tiempo no lo permite porque hay varios temas que hay que revisar ahora. Entonces, no podría hacerlo ahora. Voy a copiarlo en el... Aquí le voy a mandar al chat. A ver, no sé si... Sí, ahí lo Yo comparto, dejo de... profesor. Si yo voy a dejar de compartir. Y ahí vamos a tener un resumen de la obra Ilíada y luego haré algunos comentarios para poder resolver también preguntas. Hoy día toca varios temas. Vamos a tratar de hacer magia, no se preocupen. De eso me encargo yo. Ustedes elijan la universidad y la carrera que de literatura se encarga Villalobos. Ustedes no se preocupen. A ver, me dice si se escucha. Crises, sacerdote del dios Apolo, se dirige al campamento de los griegos para solicitar al jefe de los aqueos, Agamenón, que le devuelva a su hija Criseida. Agamenón humilla al anciano sacerdote, provocando que éste le implore al dios Apolo y castigue a Agamenón por su soberbia. La obra empieza con el ejército griego asolado por esta peste de 9 días enviada por Apolo, para luego explicarnos su causa. Aquiles le pregunta al adivino Calcas por el motivo de la peste y éste le revela que Agamenón debe devolver a Criseida a su padre Crises. Agamenón lo hace, pero para demostrar su poder a cambio se lleva a la esclava de Aquiles llamada Briseida. Aquiles es ofendido ante el rapto de su esclava Briseida, entra en cólera y se retira de la batalla. Los troyanos, encabezados por Héctor, logran hacer retroceder a los griegos que ya no tenían a su héroe Aquiles luchando. Agamenón intenta persuadirlo y le devuelve a su esclava para que vuelva a la batalla, pero este no accede. Su amigo Patroclo también le pide que regrese. Él se niega, pero le entrega su armadura para que luche y le pide que se limite a defender las naves griegas. Patroclo, confiado y vestido de Aquiles, hace que los troyanos retrocedan y mata a Sarpedón, hijo de Zeus, pero el dios Apolo y Euforbo lo dejan malherido. Patroclo intenta huir donde Aquiles para ser curado, pero es alcanzado por Héctor, quien le da muerte. Su cadáver es rescatado por Menelao, quien lo devuelve a Aquiles.
Aquiles, el de los pies ligeros, llora de tristeza y cólera por su amigo Patroclo y se niega a oficiar honras fúnebres hasta no haber consumado su venganza. Así que emprende su lucha con una nueva armadura forjada por Hefesto a pedido de su madre Tetis. La batalla se vuelve hostil y los dioses bajan a incorporarse a la contienda. Los troyanos se encierran en su ciudad, pero Héctor, el de tremolante casco, después de huir, lucha con Aquiles, pero muere atravesado por su lanza. El de los pies ligeros lo humilla, amarra sus tobillos, lo arrastra y lo lleva hasta su campamento, dejándolo como alimento de los perros y aves de rapiña, lo que es impedido por Apolo, Ofebo y Afrodita. Consumada su venganza, Aquiles organiza los funerales de su amigo Patroclo. Príamo, rey de Troya y padre de Héctor, quiere enterrar a su hijo, así que le suplica a Aquiles que le devuelva el cadáver. Después de insistir e inclinarse, sus palabras conmueven a Aquiles, quien finalmente accede. Los solemnes funerales de Héctor se realizan y con esta escena termina la obra. No se narra en la Ilíada el episodio de la manzana de la discordia en el que las diosas Hera, Atenea y Afrodita le piden al mortal y troyano París que elija a la más bella. París elige a Afrodita porque ésta le ofrece a la mujer más bella del mundo, que era Helena, esposa del griego Menelao, hermano de Agamenón. París la rapta, pues Afrodita se la ofreció y se origina la guerra de Troya. Este mito es narrado por Ovidio. Como puedes ver, la literatura clásica gira alrededor de su mitología, incluso se plasma en su cerámica. La Ilíada proviene de la palabra Ilión, que es lo mismo que decir Troya. Como sabemos, esta obra es atribuida a Homero y es parte de la literatura clásica. Narra solo 51 días del último año de la guerra de Troya, que duró 10 años, y se centra en la cólera de Aquiles y sus consecuencias. Su género es el épico y su especie la epopeya. Se compone de 24 rapsodias escritas en hexámetros que son compuestos por 6 pies. Este es un tipo de verso griego o latino. Además destacan los epítetos y símiles. Su narrador es omnisciente, ya que todo lo sabe y todo lo ve. Podemos dividir los personajes en dos bandos, el de los griegos y el de los troyanos, ambos conformados por dioses y héroes. Lo que acabamos de narrar fue solo un cortísimo resumen, pues en la obra intervienen más acciones y personajes. Cuando lo leas, quizá al inicio su lenguaje y personajes sean un poco confusos, pero mientras vas avanzando esto deja de ser un problema y su ritmo se mantiene. Recuerda que al momento de abrir sus páginas estás ante una de las obras literarias más antiguas e importantes de la humanidad. Gracias por ver este video. Si te ayudó, puedes darle like. Listo, profesor. Muy bien, muchas gracias. Este sería el primer tema, pero no creas que hemos acabado, al contrario, recién estamos empezando. Te voy a compartir otras diapositivas que te hemos elaborado. Ya te voy a compartir otras diapositivas que te hemos elaborado para poder enriquecer tu aprendizaje. Voy a abrir entonces la siguiente diapositiva para poder compartirlo contigo. Ya estas diapositivas son para ti, revísalos con calma para que puedas tener ahí mayor información y puedas leer ahí en tus ratos. A ver, voy a compartir pantallita. A ver, ustedes me dicen si ya pueden ver la nueva diapositiva del siguiente tema. ¿Sí se ve? Ya está. Vamos a explicarlo, ¿ya? Clasicismo griego 2. Clasicismo griego 2. Nuestro invitado, Sófocles. Su máxima obra, Edipo Rey, que es la obra que nos pide la universidad. Mira, esta es la imagen de un teatro real, es la imagen de un teatro griego. Claro, los restos de un teatro. O sea, cuando tú vayas a Grecia, cuando tú viajes a Grecia, tienes que visitar los restos de un teatro. Por ejemplo, mira las características que tiene. Semicircular, fue pregunta de San Marcos. A este escenario, a esta partecita de aquí, este era el escenario, ¿no? Que obviamente está deteriorado por los siglos. Imagínate el siglo V antes de Cristo al siglo XXI, obviamente que se ha deteriorado. Pero igual, ¿no? Se conserva un gran porcentaje. Me hace recordar un poco no sé si han ido al anfiteatro del Parque de la Exposición.
O me hace recordar un poco también a la tribuna norte o sur de un estadio, por ejemplo, del Estadio Nacional. Aquí es el escenario. Esta parte, la distancia entre el escenario y el público, hay una parte que se llama orquesta, donde ve el coro. Esa es una imagen real, no es una imagen recreada. Y mira, en el periodo ático surge la tragedia griega, surge el teatro. Tres grandes representantes. Esquilo, el padre de la tragedia griega, el que introduce al segundo actor en escena, el autor de la obra Oristiada, de Agamenón, de Coéforas, de Euménides, de los 7 contra Tebas, Prometeo encadenado, los persas, las suplicantes. Sófocles, el máximo representante de la tragedia griega, el que introdujo al tercer actor en escena. Dos elementos básicos del teatro son el diálogo y el movimiento. La tragedia surgió en honor al dios Dionisios, al dios Baco, el dios del vino, el dios de la vegetación. Tenemos también a Eurípides, el más trágico de los trágicos. ¿Qué obras compuso Sófocles? Edipo Rey, Edipo en Colona, Antígona, Áyax, Electra, Filoctetes, las Traquinias. ¿Qué obras compuso Eurípides? Las Bacantes, Andrómaca, Helena, Écuba, Medea, Ifigenia, las Troyanas, infinitos. Pero nuestro invitado hoy va a ser Sófocles. Nuestro invitado hoy va a ser Sófocles, considerado el mejor trágico griego. Si Esquilo introdujo al segundo actor en escena y mejoró el diálogo y redujo las partes cantadas, Sófocles introdujo al tercer actor en escena. Es decir, que aumentó las partes dialogadas o recitadas, en consecuencia disminuyó las partes cantadas, redujo la dimensión del coro tradicional, prefirió la tragedia aislada y desechó la trilogía. Profundizó en la personalidad de sus héroes y en las motivaciones de estos. Profundizó en la personalidad de sus héroes y en las motivaciones de estos. Sófocles compuso 120 tragedias, de las cuales lamentablemente solo se han conservado 7 para la humanidad. Recordemos que Grecia fue conquistada por Roma y muchas obras se perdieron, fueron saqueadas, incendiadas. Se han conservado 7. Áyax, las Traquinias, Filoctetes, Electra, Edipo Rey, que es la obra que nos pide la universidad, Edipo en Colona, Antígona. En Edipo Rey tenemos que pertenece al género dramático. Su especie es la tragedia, es decir, que es una obra de teatro donde se va a desarrollar temas lamentables, va a tener un final infeliz. Se respetan las 3 unidades clásicas o aristotélicas: acción, tiempo y lugar. Un solo escenario, un solo tema, un solo día en la ficción. El único escenario en la obra es el Palacio de Tebas. El tema principal, el destino inexorable, la limitación humana del hombre en controlar su destino, es decir, la fatalidad, el determinismo. ¿Qué otros temas encuentro? El parricidio, matar al padre, el incesto, involucrarse con la madre, el suicidio, la predestinación. Más temas, la búsqueda de la verdad y la justicia, la desconfianza, el sentimiento de culpabilidad, los ideales del gobierno y del hombre como ser humano, el saber y el conocimiento como medios de dominación y sometimiento. La tragedia avanzada en el antiguo mito de Edipo, es decir, que en Edipo Rey no se desarrolla toda la historia, solo un episodio. Se respeta, como te dije, las 3 leyes aristotélicas: acción, tiempo y espacio. Personajes, si es que no has leído la obra en el colegio. Edipo, el rey actual de Tebas, casado con Yocasta, la reina viuda, que antiguamente había tenido como esposo a el rey Layo, ya fallecido. Edipo y Yocasta habían llegado a tener 4 hijos: Eteocles, Polinices, Antígona y Ismena. Creonte, hermano de Yocasta, por lo tanto cuñado de Edipo. Tiresias fue pregunta de admisión, el adivino ciego, anciano. Un mensajero de Corinto, un sacerdote, un criado, un sirviente, las hijas de Edipo y Yocasta, Antígona y Ismena, el coro y el corifeo de notables de Tebas. Siempre personajes aristocráticos. Y ahora sí, antes de ir a las preguntas, para que te puedas familiarizar un poquito con la obra, vamos a ir a nuestra plataforma de videos de retroalimentación y vamos a buscar
para que puedas familiarizarte con la obra, de repente no lo has leído. Mira, acá también tienes Esquilo, mira, tienes la Orestiada, tienes muchísimo más, ¿no? Si no por temas de tiempo, de síntesis, tengo que elegir lo más relevante, ¿ya? Elegir lo más relevante. A ver, entonces comparto el último video de la noche antes de ir a las preguntitas. Aquí se lo voy a enviar a Miss Brenda. Para que podamos compartirlo con ustedes. Creo que hice mal el copiar y pegar. A ver, copiar. Ahora sí. Y ahí lo envío, ¿ya? Por favor, Miss Brenda, a ver si me ayuda. Sí, profesor, a ver, ahí lo Muy pongo. bien. Y este sería el último videito de retroalimentación y seguimos, Profe, ¿y que ya acabamos? Recién empezamos. Seguimos con las preguntas luego del video. Las preguntas de examen de admisión, ¿ya? Y ahí yo voy a ir, mientras ven el video, yo voy a ir abriendo el material. Vemos Edipo Rey y las características de la obra de Sófocles. Edipo Rey de Tebas intenta calmar a su pueblo pues le reclaman por una peste que causaba mortandad. Entonces manda a su cuñado Creonte hacia el oráculo de Delfos para averiguar la causa. El oráculo revela que la peste no cesará mientras no se castigue al asesino del rey anterior, Layo. Descubierta la causa, inicia las averiguaciones e interroga a Tiresias, un anciano adivino quien no quiere decirle la verdad, pero al final lo hace acusándolo a él. Edipo fue proclamado rey de Tebas porque la liberó de la monstruosa esfinge, luego se casó con la viuda de Layo, Yocasta. ¿Por qué sería él el asesino? Progresivamente Edipo se irá acercando a la verdad. Su esposa Yocasta le revela las circunstancias en que su anterior esposo Layo encontró la muerte cuando un viajero atacó la carroza en que iba viajando con algunos acompañantes. Edipo recuerda una situación similar en la que él era este viajero. Seguidamente un mensajero viene desde Corinto para anunciarle la muerte de su padre Pólibo, pero luego le revela que Pólibo no es su padre. Edipo quiere saber más de su pasado, pero Yocasta ha deducido la verdad y se va. De esta manera se comprueba que el anuncio del oráculo hace mucho tiempo se cumplió. Se revela que Layo había atravesado los pies de su hijo Edipo con fírulas y lo había mandado a matar a un pastor, pero este se limitó a entregarlo al mensajero de Corinto, quien lo llevó al palacio real de Pólibo, donde lo criaron como su hijo y le pusieron el nombre de Edipo, que significa el de los pies hinchados. Edipo entonces se mira las cicatrices que siempre ha tenido en los pies y cuya causa ignoraba. Había matado a su padre. Al confirmar la verdad, Edipo se saca los ojos y Yocasta se ahorca con sus propias trenzas. Al infortunado rey solo le queda el destierro. La obra culmina cuando Creonte queda como rey y al cuidado de los hijos del trágico Edipo. Estas son las características de la obra. Sófocles nació en Colono, cerca de Atenas, en una familia acomodada. A los 16 años fue elegido director del coro para celebrar la victoria de Salamina. En el 468 a.C. se dio a conocer como autor trágico al vencer al gran Esquilo en el concurso teatral de las fiestas dionisíacas. Sófocles llegó a escribir hasta 123 tragedias para los festivales en los que se adjudicó 24 victorias. Se conservan en la actualidad, aparte de algunos fragmentos, tan solo 7 tragedias completas. Al igual que en la literatura clásica, las obras de Sófocles poseen intertextualidad ya que se relacionan entre sí. Entre las características de su obra podemos mencionar: aumentó a 3 el número de actores en escena. Además, profundizó en la moral y psicología de los personajes. Prefirió el drama aislado y no la trilogía. Al igual que Esquilo, disminuyó la intervención del coro y dio mayor importancia al diálogo. Priorizó y agotó en todo lo posible la predestinación fatalista. El hombre se debate entre el poder de los dioses y la voluntad de los hombres. Ante la solemnidad y la grandiosidad se sobrepone la humanidad. Sus personajes ya no son dioses, sino hombres. Finalmente solo comentaremos que Edipo Rey es la tragedia griega más conocida y más representada hasta nuestros días. Gracias por ver este video. Si te ayudó, puedes suscribirte a él. Listo, profesor.
Muy bien. Vamos ahora. Yo puedo ver ya, muchas gracias, Miss Brenda. Muchas gracias por apoyarme. Puedo ver yo ya las preguntas. ¿Ustedes ya pueden ver las preguntas o todavía? ¿Se ve ya el PDF? Sí, profe. Excelente. Les doy un consejo. Les doy un consejo ya porque uno también ha pasado la... Sí, profesor. Milene, ¿cómo que profesor? Ya, les doy un consejo. Uno que ha pasado también la preparación preuniversitaria. Para resolver una preguntita de examen de admisión de cualquier universidad, sea San Marcos, Villarreal, Callao, Senati, fuerzas policiales, instituto superior, etcétera. Para resolver una preguntita académica tenemos que tener contenido. Entonces, el curso de letras se aprende leyendo. El curso de letras se aprende leyendo. Lo podemos complementar con un videíto, lo podemos complementar con una diapositiva, lo podemos complementar con un organizador visual, con un audiolibro de repente, con un podcast, etcétera. Hay muchas alternativas, pero como complemento. Pero letras se aprende leyendo, como ven ahí. Ya sea un libro físico o ahora mediante un PDF también puede ser. Ahora que la virtualidad, tenemos 2 años y medio de virtualidad, ya siempre tienes que leer. El conocimiento no va a llegar de la noche a la mañana. Profesor, siento el vientecito y la rosita Guadalupe. Y esa rosa, no llega de la noche a la mañana. Tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que resumir, tienes que sintetizar, tienes que volver a leer tus diapositivas, volver a ver tus videos, etcétera. Pero siempre orientado al examen de admisión, ¿ya? En ese sentido, yo te voy a ayudar. Estas preguntitas son para ti, pero yo te quiero ayudar. Pero para ayudarte tienes que leer, pues si no, yo lo voy a, si no, la idea no es que lo resuelva yo, porque yo no voy a postular, ya postulé yo, ya termino esta carrera, ya de nuevo vuelvo a postular, pero ahorita no. Yo te voy a ayudar, ¿ya? Mira acá. Uy, la primera preguntita, profesor, ¿es pregunta o chiste? A ver, vamos a ver. La primera preguntita nos piden relacionar. A ver, voy a activar acá Nos piden relacionar. Uy, eso está más fácil, profe. Menelao tiene como esposa a Helena. Príamo, según la diapositiva, tiene, y el video también que vimos, tiene como esposa a Hécuba. Odiseo tiene como esposa a Penélope. Y Aquiles tiene como amante a Briseida. ¿Ya? ¿Cuál es la clave? Dame la clave. ¿Qué salió? La 1 con la B, la 2 con la C, la B, ¿no? Ya está, márcalo. Ya está, ya pasó. Como te digo, y eso que te he explicado algunos detalles. A mí me hubiese gustado narrarte la obra, ¿no? Tanto la Ilíada, la Odisea, Edipo Rey, Orestiada, pero obviamente el tiempo no lo va a permitir. Entonces tenemos que sintetizar. Sintetizar es una capacidad. En la Ilíada, ¿por qué el dios Apolo estaba molesto con los griegos? Porque Agamenón había ofendido a su sacerdote, porque Agamenón se había llevado a Criseida, la hija de Crises, el sacerdote del dios Apolo. Ya está, la D ya pasó. Sencillito. Te ayudo con una más. Yo quiero ayudarte. Es cierto respecto a la obra de la Ilíada. Por favor, la obra, la Ilíada, la obra literaria, así como ves ahí en la biblioteca, la obra. No dice la película Troya. Esa película está más cambiada. Parece que el director había estudiado en... Ya, mejor no digo la universidad. Ya. Vaya a ser que hiera susceptibilidad. Ya. La obra Ilíada, ya no es la película Troya, no es el caballo de madera ni el de Troya, es la obra, es la obra. No, Ricardo, ¿por qué eres así? Yo no lo quería decir. Ya. La obra Ilíada, es cierto. Culmina con, a ver. Ah, lo está en la diapositiva, pues, y salió en el video también, compuesta por 24 cantos. ¿Por qué 24 cantos? Porque es el número de letras del alfabeto griego. Ya está. Fue uno de los géneros literarios desarrollados durante la época homérica. Ah, la épica, pues. Durante la época homérica se desarrolló la épica, la epopeya, la lírica, porque la tragedia, la comedia se desarrolló durante el periodo ático, durante la época de Sófocles, de Esquilo. Ya está. Siguiente.
La Orestiada de Esquilo es una trilogía. Al ser una trilogía tiene 3 partes. Agamenón, Coéforas, Euménides. Está en la diapositiva, ¿no? Agamenón, Coéforas y Euménides. Uy, eso está más fácil, profe. 6. Entre los temas que se desarrollan en los poemas homéricos, es decir, Ilíada y Odisea. Ya, pues, ¿qué pasa? Puede ser la cólera de Aquiles y el amor a la patria. Y esa es la B. La cólera de Aquiles en la Ilíada y el amor a la patria en la Odisea, que es lo que obliga a Odiseo a regresar a su patria, Ítaca, después de 20 años. 10 años en la guerra y 10 años de adversidad, 20 años. Ahora sí, ¿qué hecho no sucede en la Ilíada? ¿Paris da muerte a Menelao? Sí. ¿Hefesto forja la armadura de Aquiles? Sí. ¿Aquiles se retira de la guerra tras la toma de Briseida por parte de Agamenón? Sí. ¿Príamo convence a Aquiles de devolver el cadáver de Héctor? Sí. ¿Aquiles regresa al combate por la muerte de Patroclo? Sí. ¿Qué significa? Que algo hemos leído mal. Ya. Paris da muerte a Menelao, recontra falso, pues. Menelao iba a matar a Paris. Menelao iba a matar a Paris. Pero, Afrodita salva a Paris. La 7 es la A. La 6, ¿cuál es? La 6 salió la B. La 6, la B, la 7, la A. Te ayudo con una más, ¿ya? 8. Uy, esto está muy sencillo. Hermano de Agamenón, ya lo demás ni leas ya. Ya, si te sobra tiempo en el examen de admisión, lo lees. Ya. Hermano de Agamenón, Menelao. Tras la muerte de Patroclo, ¿qué hecho se desencadena en la Ilíada? Que Aquiles regresa para matar a Héctor. Aquiles regresa a la guerra. Después de la muerte de Patroclo, ¿qué hecho se desencadena en la Ilíada? Que Aquiles regresa a la guerra. 8D, 9B. Profesor, unita más, ya, unita más. Te ruego por tu alma, por tus rodillas y por tus padres, no permitas que los me despedacen. A ese sector, bueno. Héctor le suplica a Aquiles, sabe que va a morir, mátame, pero no me des de alimentos para tus perros, ¿no? Y el cuerpo de Héctor, del cadáver de Héctor, iba a ser alimento de los perros de Aquiles. Pero Príamo le suplica a Aquiles que por favor le devuelva a su hijo. Ya está. Unita más, profe. Ya unita más, unita más. Me tienes que leer, ¿ah? Primero empieza por lo que sabes. Cultura general. Virgilio compuso las Geórgicas, las Bucólicas y la Eneida. Horacio compuso arte poética o epístola a los pisones. Ovidio compuso el arte de amar. Ya está. A ver, vamos a ver si ya salió. Hay que relacionar. La A es con 3. Ya. La A es con 3. La B es con 4. La B es con 4. Ya. La C es con 1. La C es con 1. Ya salió, ¿no? La B. ¿Ya ves? Tú siempre relaciona primero lo que sabes. No te preocupes por lo que no sabes. Primero lo que sabes y vas avanzando. Nada más. Lo demás se arma solito. Profesor, una más. Ya unita más, unita más. ¿Qué debía hacer Edipo para obtener la mano de Yocasta en la obra de Edipo Rey? Vencer a la Esfinge. En realidad, adivinar el acertijo de la Esfinge. ¿Y en qué consistía adivinar el acertijo de la Esfinge? ¿Cuál es el ser que durante la mañana se desplaza en 4 extremidades? Al atardecer lo hace en 2 y al anochecer lo hace en 3. Y Edipo fue el único que contestó, el hombre. En la mañana, cuando es bebito metafóricamente, el ser humano, ¿no? Cuando es bebito se desplaza en 4 extremidades porque gatea. En la tarde significa cuando es adulto en 2 extremidades. Y anochecer, cuando está anciano, se apoya sobre un bastón, si sería 3 extremidades. El ser humano, el hombre. Ya está. Profesor, unita más, ya unita más, unita más. Ya te tengo engreído ya. El clasicismo literario se desarrolló en, obvio, Grecia. En el siglo 10, 12 al 5,
Y destaca en la épica, ¿quién? Homero. La C, pues. La C. La C. Profesor, unita más. Ya unita más, unita más. Como te digo, si tú lees, cualquier pregunta te va a ser familiar, asequible. A ver, unita más. Indique el autor que no, hay que leer bien, que no corresponde al clasicismo grecolatino. Hesíodo grecolatino, Ovidio grecolatino, Virgilio grecolatino, Píndaro greco, pero Petrarca no, pues Petrarca es Edad Media. Petrarca es humanismo, es siglo XII. Petrarca es siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, es Edad Media eso. Eso no corresponde, ¿ya? Eso no corresponde. Profesor, unita más, ya unita más. En el clasicismo se cultiva todo se cultiva menos narrativo. Y ya lo vimos por aquí, ¿verdad? Se cultiva el género lírico, se cultiva el género épico, no conocieron el ensayo, no conocieron el género narrativo, se cultiva el género dramático. La E. La E. Anótalo, 15E. 15E. Ya parezco ya estos animadores de bingo. Y encima con mi micrito ya. 15. Uy, ese micrito, profe, ¿de dónde lo has sacado ese micrito? Ya. Ay, no se burlen de mi micrito de... Eso me gané en La Voz Perú. Y voy por la revancha. Unita más, ya unita más, unita más. En la obra Edipo Rey se plantea comunidad de acción. En la obra Edipo Rey. El destino, ¿no? El destino. La unidad de acción es el destino. El destino. Todo gira en torno al destino. Ya está. 17. Los tres grandes de la lírica latina, de la poesía latina, son los siguientes. Latina se descarta a todos los griegos. Todo griego descártalo. Uy, ya salió ya. Por descarte ya salió. Dante, Petrarca y Boccaccio son italianos y no corresponden a la poesía latina. La. Ya unita más. Para engreírte, para engreírte. El clasicismo literario se caracteriza por la búsqueda de la armonía, la belleza del lenguaje, el equilibrio entre la forma y el fondo. La unita más, aunque sí hay que llegar a la 20. Homero y Sófocles destacan en qué? Homero en la épica y Sófocles en el dramático. Homero en la épica y Sófocles en el dramático. Ya está. Y la última. Porque como decía mi padrino Héctor Lavoe, todo tiene su final. Pero momentáneo, la otra semana vamos a seguir. Es una característica formal de la épica de Homero, a su género, especie. El verso antiguo se llama hexámetro. Profesor, ¿y dónde encuentro eso? En nuestras diapositivas. Vuelve a revisar nuestras diapositivas, vuelve a ver los videos y ahí vas a retroalimentarte. Bien, jóvenes, muchas gracias por tu tiempo, por tu paciencia. Hemos tratado de buscar una solución con mi micrito de La Voz Perú para que tú puedas tener siempre tu clase y poder seguir trabajando y no te perjudique, ¿ya? Anota las claves, compártelas y las diapositivas recuerda que son para ti. Gracias a Miss Brenda también que me ha ayudado con presentar los videos, ¿ya? Cuídense mucho, tienen bastante para leer, bastante para leer.